Nos encontramos con Sabrina Díaz Ibarra. Es una persona que conocí dando una plática aquí en Aguascalientes. Es una life coaching, o sea, ella enseña a vivir, vamos a decir algo así, con una mayor felicidad. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Hola a todos los que nos están escuchando. Muy contenta, con muchas ganas de avanzar en la conversación. ¿A qué te dedicas? Yo soy coach organizacional, trabajo en distintos tipos de organizaciones y trabajo también, como vos decías, como life coach, con personas que están buscando un rediseño de vida. Y hace 10 años, también usando la herramienta del coaching, acompaño mujeres en distintos momentos de su ciclo vital, y eso hace que muchas veces también me reconozcan como una coach en género. Diseño programas, por ejemplo, entre organizaciones para impulsar la carrera de las mujeres y, por ejemplo, también para acompañarlas después de la maternidad, para que tengan un regreso exitoso dentro de sus trabajos. ¿Crees que la mujer hoy en día necesita una orientación y ese apoyo, no sé si llamarle emocional o de inteligencia emocional? Yo creo que en un mundo ideal no necesitaríamos ningún tipo de apoyo. Yo creo que hay un montón de datos y de investigaciones que prueban que las mujeres necesitamos recuperar espacios, y hay un montón de herramientas que estamos intentando implementar, sobre todo en los últimos 20 años, para que esas brechas que fuimos detectando, que se llaman brechas de género, se vayan acortando. ¿Qué es lo que más te preocupa de lo que ves en cómo es la mujer en general? Tú estás en España en este momento, ¿verdad? Estoy en España, vivo en Madrid hace 3 años, soy argentina, pero estoy viviendo en Madrid con mi familia, con mis hijos hace 3 años, con mi marido. Creo que de las cosas que más me preocupan tienen que ver con los niveles de abuso que hay todavía latentes en distintas partes del mundo, en distintas latitudes, de abuso psicológico, físico, laboral, de poder por sobre la mujer. Me preocupa que las mujeres sigan resignando muchas veces espacios productivos para dedicarse a tareas que son invisibles, y que entonces esto las empobrece, y cuando una mujer sale del mercado laboral perdemos todos. Esta fue una de, si querés, como de los descubrimientos más grandes que tuve cuando empecé a trabajar con mujeres, fue esto, que hay muchos espacios que la mujer, en pos del cuidado familiar, renuncia. Y pareciera que esta renuncia es individual, es un caso puntual. Pero cuando empezamos a ver que el fenómeno es colectivo y que esto sucede en muchas partes del mundo, y que no hay políticas que acompañen, políticas públicas que estén diseñadas para protegerlas, apoyarlas, incentivarlas a seguir activas y productivas, bueno, el impacto que tiene esto es tremendo. ¿Qué pasa? Es tremendo. Esta mujer, como te decía, básicamente la palabra es se empobrece. Muchas veces deja estas horas pagas por hacer tareas que nadie ve, por eso se las llama invisibles, que nadie recompensa. Económicamente obviamente se ve afectada porque tiene mucho menos salario real para poder manejarse en su vida, y muchas veces también establece relaciones muy asimétricas. Yo le digo a muchísimas mujeres madres, y a veces no les gusta lo que digo, pero el único poder es económico. Si una mujer, por más que se dedique muchísimas horas al cuidado de su familia, cree que tiene un poder dentro de ese sistema familiar, le digo que lo piense 2 veces. El poder es económico. Y si no lo tenemos otras cosas muy maravillosas, pero no tenemos poder. Hablas de que por más que la mujer se sienta empoderada porque es la mujer de la casa o la mamá, y la mamá de los pollitos, digámosle así, al no tener ese poder económico, ¿está en una desventaja? Es una relación asimétrica, sí, correcto. ¿Y en qué afecta eso? Bueno, quizás en el momento y en futuro cercano en nada, pero hay una miopía de futuro, ¿no? Estamos imaginando que vamos a vivir en un status quo y que nada va a cambiar. Y yo veo muchísimas mujeres de más de 55 años replanteándose su vida personal, de pareja, familia, y no pudiendo tomar las decisiones que necesitan tomar por una dependencia económica, por haber dejado sus trabajos, haber dejado sus carreras, haber dejado sus ingresos. Y básicamente se lo llama así, es querer vivir como muy fuertemente lo que te está pasando hoy, y no ver que a futuro eso puede cambiar. ¿Qué le recomiendas tú, por ejemplo, cuando ves una mujer de 50 que estuvo toda su vida dedicada al hogar
que está en ese cambio que puede ser viuda o puede seguir con el marido y no lo quiere, y se encuentra en esa situación en la cual no tiene un panorama económico fuerte del cual aferrarse, es dependiente todavía. ¿Qué tipo de recomendación le das a esa mujer? Yo creo que la mujer puede ser activa en el mercado de trabajo todo el tiempo que lo desee. Creo que lo primero que tiene que hacer es, si lo desea y si quiere salir de esa situación, primero tener una conversación muy honesta con una misma de saber si quiere dar esa batalla, porque son batallas. O sea, es moverse de un lugar y querer animarse a habitar otro más desafiante, donde probablemente muchas veces nos digan que no y nos frustremos. Entonces tiene que haber como un propósito muy claro. Yo le diría que se pregunte el para qué más grande lo va a hacer. Y si la respuesta de eso es quiere seguir adelante, yo le diría que se reordene, que se reorganice, que vea cómo está su red hoy, que puede ser el famoso networking, ¿no? De fortalecer esas redes de contactos, que piense cuál es la actividad en la que se podría insertar y en la que podría llegar a generar ingresos. Creo que no nos tenemos que poner nosotras mismas barreras, que ya nos ponemos suficientes, ni límites. Tenemos que ser como más solidarias y generosas con la mirada que nos damos a nosotras mismas y a otras mujeres. De eso veníamos hablando antes de empezar. Y creo que hay muchas mujeres dispuestas a apoyar a otras mujeres. Hay organizaciones que se dedican a ayudarte a pensar cómo lanzar tu emprendimiento y sin ningún tipo de... No son costosas. Uno puede encontrar un montón de cursos y talleres gratuitos para ver cómo se hace, por ejemplo, marketing online. Es una cuestión de la medida del interés y el incentivo que tengas a moverte de ese lugar. Y obviamente muchas veces también hay que armar una estrategia, porque hacerlo solo es muy costoso a nivel emocional y hasta incluso a veces puede ser costoso económicamente. Entonces creo que hay que tratar de armar redes más grandes. Desde tu conocimiento estábamos hablando de qué le dirías a una mujer de 50. Ahora, ¿qué le dirías a una mujer que está entrando en los 30 y se va a enfrentar a un futuro en el cual, lo estábamos platicando, puede llegar a ser dependiente y puede quedar así? ¿Qué le recomendarías a esa mujer de 30, madre joven? Yo le diría a esa mujer que primero le diría que su mundo del trabajo y su mundo personal con la vida de sus bebés, de sus hijos, no es incompatible, que sí es un desafío grande, pero que existe una palabra que viene a ser el puente entre esos dos mundos, que se llama la conciliación. Que trabaje en pos de encontrar esa conciliación, que abra las conversaciones que tenga que abrir con su pareja parental, con la persona con la que trajo su bebé al mundo, y si no es con una persona, si no es con una pareja, si tiene ayuda, si tiene apoyo en su casa, que también la busque. Ninguna mujer puede volver a trabajar después de una licencia por maternidad, después de una maternidad, sin una red de apoyo, y eso es una regla básica. No podemos hacer todo. Entonces, ¿a qué te refieres? ¿Se ocupa tener, por ejemplo, una mamá que nos ayude a cuidar los niños, o tener una niñera? Una niñera o una persona de confianza que pueda ayudarme también a cuidar al niño. Necesitamos como esa red. En algunos países hay instituciones, por eso es importante las políticas públicas de que acompañen con guarderías públicas, que pueda haber cupo para todos, que no estén sobresaturadas, que no sean solamente para unos pocos. Y le diría también que agrande el sueño. A veces el sueño se nos queda chico, se nos queda corto. Y si tiene 30 y pico, 30 y pocos, le diría que se tome un tiempo para hacer ese sueño súper grande. Las mujeres tenemos tanto talento, tanta capacidad, tanto reservorio guardado. Y no sé para qué lo estamos guardando. Para otra pandemia espero que no. Porque en la pandemia demostramos que lo dimos todo. Sobre todo las mujeres que estábamos trabajando con niños de menos de 10 años, que está probado que somos las que sufrimos los índices de burnout más altos dentro del mercado de trabajo. Salió en todos los titulares de los diarios del mundo. O sea, desde Inglaterra, los americanos, los latinoamericanos, no hay uno que no haya sido eco de este fenómeno, de los niveles de agotamiento, y obviamente muchas madres terminaron medicalizadas. Yo tengo muchos programas de maternity coaching en empresas multinacionales y nunca tuve la tasa de madres medicalizadas que tuve durante la pandemia.
Entonces tenemos una resiliencia, tenemos una fuerza. Usémosla ahora que por suerte el contexto cambió y ya no es tan adverso. Seamos muy conscientes de esas fortalezas que tenemos y parémonos ahí. Y desde ahí le diría que conociendo y mapeando muy bien todas sus fortalezas, no sea, como digo yo a las chicas, no sean mezquinas, no sean tacañas con ustedes mismas. Agranden el sueño. Piensen en grande, sueñen en grande. Me quedo... a dejar los hijos para ir a trabajar. ¿Cómo esa última, perdón? Vamos a dejar muchas horas a nuestros hijos para ir a trabajar. Tiene que valer la pena. Claro. Tiene que ver algo realmente interesante. Y yo digo que también a veces no escuchamos el mensaje de una madre que trabaja. Lo decía en una entrevista hace poco, ¿no? Las mujeres recibimos como muchas críticas. Si dejas tu carrera por tu bebé, ¿cómo tirás tantos años académicos por la borda? Si te quedás trabajando, ¿a cuidado de quién habrás dejado tu hijo? Siempre es como que te falta algo y siempre es como que estás ahí luchando por la aceptación y la mirada del otro. Hagamos las paces con que nunca vamos a dejar contentos a todos. Eso es imposible. Entonces, por lo menos dejarme contenta a mí misma. Y ahí es donde digo que el sueño sea grande y tener claro cuál es el propósito. Porque cuando el sueño es grande y el propósito es claro, hay un mensaje tan poderoso para esos hijos e hijas que están viendo a esa madre salir todos los días a comerse la cancha, a dejarlo todo, a ganarse el mundo. Esos hijos crecen con una admiración tan grande por esa madre y nadie habla de eso. Hablamos de las horas del apego que ese chico no tuvo, llenamos a esa madre de culpa, los jefes le muestran seguramente todas las brechas que tienen respecto a la mujer que se fue antes de la licencia, pero el mensaje poderoso del ejemplo de salir todos los días con ambición, con entusiasmo, con alegría, hacer algo que llena una parte importante también de tu vida que tiene que ver también con tu identidad. Y que es un rol más, no se come como un Pac-Man a tu maternidad. Ojalá no, a veces que sí, hay que ser sinceros, hay veces que sí, hay veces que no logramos generar un buen balance, pero si logramos armónicamente tratar de, y es dinámico, no significa que vamos a tener un año de balance, significa que vamos a tener épocas mejores y épocas no tan buenas y tenemos que ir adaptándonos. Darwin decía que era la habilidad que iba a mantener a las especies que iban a sobrevivir, no era el más fuerte, era el más adaptable. Las mujeres tenemos que ser esos animales que se pueden adaptar más al mercado de trabajo. Necesitamos volver a pararnos en nuestra adaptabilidad, en nuestra capacidad de relacionarnos, en nuestra capacidad de hacer networking, de apalancar nuestros negocios, nuestros proyectos. No puede ser que los chats entre mujeres sean siempre para temas domésticos. Tenés 25 chats para temas domésticos y cuando les pregunto, ¿y cuántos tenés para apalancar tu carrera? ¿Cuántos tenés para apalancar tu negocio? No, bueno, no. ¿De qué cámara estás participando? ¿Con qué ONG te estás contactando para poder ser una voz referente en un tema? ¿En qué ámbito estás involucrándote para poder llevar esto que tanto te interesa? No, tenemos 25 chats para resolver un tema puntual y para apalancarnos, no, es increíble. ¿Crees que sea bueno? Hablando de eso, me acaba de generar una idea. Que esta red que dices que puede ayudar a las mujeres, que no solo sean redes muy sociales o muy superfluas. De alguna manera, si tú te quieres vincular, vamos a hablar de trabajar a través de tu casa con la computadora, que puedan unirse con más personas que quieran hacer lo mismo y forzar una plática o inicialmente que sea forzada de hablar de eso y no terminar hablando de los niños o de cómo se prepara una comida o de qué mal me llevo con mi marido. ¿Crees que fortalezca un poquito más el hecho de que se fuerce un chat o un grupo, puede ser de 10, 5 personas, en el cual hablen de esto, de su trabajo, de su pasión? Sí, la palabra forzar a mí en ningún ámbito me parece como muy amigable. Me parece que sí tenemos que entender cuál es el sentido de eso. O sea, si a mí me importa formar parte de un grupo, voy a querer cuidar ese grupo y voy a hacer todo lo posible para aportar, para mantenerlo activo, para respetar las reglas que hay dentro de ese grupo. Yo creo que tenemos que pensar mejor y más estratégicamente los grupos y los tiempos también. Las mujeres siempre, y sobre todo las mujeres cuando tenemos varios roles que nos tocan desempeñar, decimos que no tenemos tiempo para nada, ¿no?
No, pero mira lo que me está diciendo Sabrina, que encima de todo lo que hago, tengo que tener un chat más que ya no me entra en el celular para hablar de mi negocio. O sea, ¿en qué momento? Cuando duermo. Bueno, les quiero decir que tiempo tenemos. Lo que tenemos que cambiar es la distribución que hacemos. Y para eso tenemos que aprender habilidades básicas. Tenemos que aprender cómo a priorizar, como decía antes, de forma dinámica. Todo lo que tengo anotado en mi agenda realmente va alineado con lo que es importante hoy. Porque si no, llego al jueves llorando por una lista que hice el domingo o el lunes a la mañana y que ya no tiene que ver con mi realidad de mi semana. Recordemos esto del mundo volátil, ambiguo, incierto, que va cambiando. La interrupción es la promesa. Entonces, tengo que ir adaptando esa lista de prioridades, ir conectando con esa voz interna para ver, bueno, ¿qué es relevante ahora? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué hace? A mí me gusta la palabra como de, ¿qué hace que este día sea un día ganado en mi agenda? ¿Qué cosas tienen que pasar? ¿Sabes que las mujeres, madres, hice un estudio acá en España, creíamos que 1 hora al día para cosas personales, que no tenían que ver con su trabajo, su familia, llevar la casa, 1 hora al día. Se hizo el estudio para probar si era 1 hora y salió que dedicamos 20 minutos diarios. 20 minutos. A ti, o sea, 20 minutos a lo que te gusta. A lo que te gusta, a lo que necesitas, a descansar, a tomarte ese cafecito, a leer esa página del libro que estabas esperando, quizás a ver tu serie, no lo sé. 20 minutos, a conectar con una persona que está con muchas ganas de ver. 20 minutos 20 diarios. minutos. Es muy poco. No es nada. Básicamente estás hablando de... Sí, un café. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a llegar al final de la semana ni hablar al final del mes sintiendo agotamiento, pérdida de sentido, apatía por lo que estamos haciendo? Conversábamos hace un ratito sobre el tema de la apatía es global, o sea, está estudiada, y esto que hablábamos de que el 40% de los trabajadores formales aparentemente estarían pensando en dejar su trabajo en los próximos 2 años, y las mujeres somos parte de esos trabajadores globales. Con lo cual estamos en un contexto grande donde nos estamos preguntando ¿para qué? En el estudio, ¿qué pasa, Sabrina? ¿Qué son las cosas que gatillan ese para qué? Uh-huh. Yo creo que la pandemia todavía nosotros hemos pasado demasiado liviano, como somos, como especie, que pasamos liviano por las cosas que nos atraviesan y nos calan hondo. Digo a nivel transversal, si cortamos el globo, no digo que haya personas que puntualmente lo hayan vivido muy profundamente y hayan hecho cambios y procesos muy valiosos y muy profundos, pero digo, en líneas generales y hablando del mercado de trabajo y viendo las políticas que se tomaron después de la pandemia, digo, hemos pasado muy liviano, como que aquí no ha pasado nada, y nos ha pasado de todo. Entonces creo que estamos viendo ese fenómeno que se llamó en Estados Unidos de Big Quit, que fue como ese 1 de octubre del 2021, donde se empieza a medir 1 año después de haber sucedido la pandemia, donde empiezan a haber fenómenos de que, sobre todo en el entry level de la pirámide de trabajo, la gente empezaba a renunciar de forma masiva. Y era esto de, ¿para qué voy a tener un trabajo que en realidad no me alcanza ni para pagar la renta? Cuando descubrí en la pandemia que en realidad lo que quiero hacer es otra cosa, o puedo ir teniendo trabajos como más golondrina, ir costeándome viajes. Y en Estados Unidos fue un drama, Estaba muchísimo conseguir gente para la base del negocio, porque no estaban dispuestos a seguir trabajando esa cantidad de horas por esa remuneración, con el costo que les implicaba y la pérdida de oportunidad. Se dieron cuenta que podían estar haciendo otras cosas que valoraban más. Yo creo que estamos en una gran pregunta, y no está mal sostener la pregunta, no nos tenemos que apurar a encontrar la respuesta. Y es encontrar el para qué. El para qué nos lleva siempre a explorar el sentido de lo que hacemos. Y creo que estamos preguntándonos el para qué. A mí me explota la cabeza escuchar tanta coherencia resumida en estas palabras, Sabrina, porque sí despierta muchas cosas, y puede ser positivo o negativo, porque por un lado puedo escucharte y decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Y me motive más a renunciar. O por otro lado decir, bueno, es momento de analizar, conocerme, buscar mis momentos, adaptar lo que tengo para que me vaya mejor. Pero sí existe ese mensaje de soltar todo, y esas ganas creo que está en el corazón de cualquier persona, ¿no? Ves una foto de la playa y decir, me voy,
Hay un conocido, un uruguayo que casualmente está dando la vuelta al mundo. No la vuelta al mundo, fue desde Uruguay y va hacia Alaska en bicicleta. Y lo que le preguntaba a él era, ¿por qué? ¿Por qué vivir 6 años en bicicleta? Y no había una respuesta muy lógica, pero sí noté que era una persona que no cualquiera podría lograr ese nivel de desprendimiento, porque todos tenemos familia, amigos, y no siempre es fácil decir largo todo y me voy en bicicleta. En este caso, sí. Pero aprovechando tu tiempo y tu conocimiento, me quiero enfocar un poquito más en las mujeres, sobre todo en la situación que se encuentra en la mujer actual post pandemia, mujer joven. Me voy a algo que dijiste de que la mujer debe evitar hablar tan mal de otras mujeres, porque eso, ¿qué le genera? Cuando uno empieza a estudiar el lenguaje, como coach es la herramienta con la que trabajamos, uno entiende que más del 70% de lo que uno dice tiene más que ver con uno que con el fenómeno que está describiendo. Entonces, eso impacta directamente en la identidad de la persona que está hablando. No todos, lamentablemente, deberíamos, sí, todos tenerlo, pero no todos tenemos la distinción de que los juicios hablan más de la persona que los emite de lo que está diciendo. O sea, si yo estoy queriendo hablar de vos o de tu programa, estoy hablando de mi capacidad de percibir tu programa. Y un 30% estoy hablando del programa. Y ese 30% hay que someterlo a un proceso riguroso de fundamentación, a ver contra qué le estoy comparando, cuáles son los datos objetivos que estoy usando para poder fundar lo que estoy diciendo, si tengo autoridad o no en los medios de comunicación para poder hablar de lo que estoy diciendo, o si solamente soy opinóloga. Hay un montón de cosas que después podemos pasarle con un peine más fino a ese 30% que supuestamente hablaría de vos o de tu programa. En el momento que uno parte ya de esa perspectiva y entendiendo esos porcentajes, creo que hay una fuerte tendencia que tendríamos que seguir, especialmente las mujeres, de ser muy responsables con las cosas que decimos. Porque es nuestra identidad, habla de nosotras. Y a nadie le gusta, seguramente, tener una identidad negativa. Pero no pensamos que esa identidad empieza a tejerse en los juicios que decimos sobre otras mujeres, muchas veces. Yo te decía, y lo dije públicamente en el Congreso, que tengo como política de la casa no hablar públicamente mal de otras mujeres. Tengo algo que decírselo, a buscar el contexto, la intimidad, la privacidad, para darle un feedback y haciéndole la pregunta si está abierta a un feedback a escuchar, porque tampoco tengo que asumir que todo el mundo me quiere escuchar o que todo el mundo está abierto a un feedback. Entonces ese es un buen punto de partida. ¿Estás abierto a un feedback? Sí, bueno, mira, me pasó esto, vi esto. ¿Lo viste vos también? ¿Te pasa? Y es una forma como mucho más constructiva de encararlo. Pero principalmente me parece que es una forma también de empezar a generar como ganas de convivir entre todos. O sea, haciéndonos responsables con las cosas que decimos y cómo las decimos. Ejemplo, estoy con otra amiga y decir, ay, mira esta flaca, toda operada, o mira esta loca que hace así. Sí. Ese tipo de cosas, lo que quiere decir que... Es muy tentador. Que o sea, criticar es algo innato. Hace muchísimo tiempo, y además estas son cosas, son prácticas que muchas veces se aprenden en los sistemas que conformamos. Si yo vengo de una familia muy prejuiciosa, donde constantemente se usaba la crítica como vara para medir a la gente, yo lo aprendí, lo tengo en mi lenguaje. Es una práctica, y a veces hasta incluso yo escucho el bien en eso. Creo que hasta incluso a veces es transparente, que no te das cuenta, te sale, emerge de vos. Pero creo que ya tenemos todos una edad para perder la inocencia y hacernos cargo, que eso produce un daño tremendo. Produce un daño tremendo porque le genera identidad a otra persona también las cosas que yo digo y los juicios que yo emito. Y después termina siendo la ¿Y dónde salió eso? Y bueno, las mujeres de tal equipo lo dijeron, tal área lo dice, su jefa lo dice, pero no se lo dicen a ella, lo dicen. Y creo que ahí tenemos que, como te decía, si realmente es que opera en transparencia, perder un poco esa inocencia de ese mecanismo. Y si lo estamos viendo, volver a la pregunta: ¿realmente es la mejor forma de relacionarme? ¿Es lo que me va a generar más ganas de convivir? ¿Es lo que me va a hacer tener vínculos más sanos?
A mí una vez me preguntaron, ¿y por qué estudiaste coaching? ¿Qué te generó? ¿Qué te dio? Le dije, me dio herramientas para vivir mejor. Yo siento que todo lo que estamos conversando nos sirve para vivir mejor. Levanta la mano quien no quiere vivir mejor. Y eso es lo que me interesaba muchísimo hablar contigo, porque eres una mujer que transmite eso, es un aura de armonía y buscar ese equilibrio en el cual creo que tanto son hombres como mujeres estamos siempre en esa búsqueda. Y es bien interesante escuchar voces como la tuya que están plasmando eso, ¿no? Dando ese mensaje y acercarlo a, bueno, en este caso a la audiencia o al público que nos sigue. Buscamos también generar un poquito ese cambio, esa conciencia a través del habla, decir cómo podemos apoyar. Y siempre acá en Aguascalientes que hay altas tasas de suicidio, que está muy complicado el tema en ese aspecto, no se tiene una razón por cuál ocurre estos fenómenos, pero también se sufre de mucho, se sigue sufriendo como en todo México o en gran parte del mundo el machismo, los abusos. ¿Cómo poder empoderar un poquito a la mujer joven? Desde las niñas creo que entienden el mensaje ya, las jóvenes y las adultas, empoderarlas poquito a través de la palabra y lo que tú le puedas transmitir. Y después de escuchar y de indagar sobre aquellos aspectos que creemos que pueden ser relevantes para lo que estamos conversando, sí podemos hacer una interpretación, porque está fundada, ¿no?, en base a lo que vengo escuchando y lo que vos me venís compartiendo. Me pone muy triste escucharlo de la alta tasa de suicidios. Es un fenómeno que se viene replicando también en muchas partes del planeta. Yo trabajo, mis profesores son chilenos y están en Chile y conversamos semanalmente, y también es un fenómeno que en Chile, por ejemplo, se está dando mucho. Y a mí me sorprende que de repente en las mesas familiares se hable de que chico, chica, adolescente de un colegio secundario se quitó la vida. Y no se nos quite el hambre a todos, ¿no? Estamos naturalizando que los jóvenes se quitan la vida. Qué fuerte. Creo que tenemos que ir al camino inverso, ¿no? Fíjate que curiosamente también y lastimosamente aquí, al menos en México, hemos naturalizado mucho el tema del feminicidio. Hay 10 feminicidios por día y muchas veces cuando escuchamos hablar de esos números que son altísimos, ya es natural. Desaparecieron, secuestraron a 6 mujeres y ya es una conversación del diario aquí. Aquí no asusta o no sorprende. Es un dato. Es como si te dijeran mañana va a haber 37 grados de temperatura. Wow. Estamos en ese periodo. Y curiosamente entra la duda de por qué, dónde influye el hecho de que la mujer quizás tenga más cuidado sobre sí o se empodere más y cuide sus círculos, o no sé en qué pueda estar. Por eso para mí es sumamente importante escucharte y decir qué les podemos regalar a través de tu conocimiento en esta plática a distintos tipos de mujeres para que se cuiden más, para que estén más atentas, para que sean un poquito más fuertes, que sepan decir no, realmente al momento de decir no, que ese no puede ser la diferencia entre un mal momento o no, o la vida y la muerte. Absolutamente, entre vivir y no vivir. Creo que todas las mujeres, todas, necesitamos pararnos en esa base de confianza y en esa sensación de suficiencia, en esa sensación de yo valgo, ¿no? De yo soy suficiente para estar en esta familia, en este vínculo, soy suficiente para poder decir que no, soy suficiente para poder tener una voz. La voz y la visibilidad en las mujeres son un tema, pero histórico, de invisibilidad. En Latinoamérica, o sea, nos cuesta un montón aparecer y sostener y necesitas como una estructura para poder aparecer. Y a veces cuando te sentís muy presionada, cuando la mirada del otro pesa todavía demasiado, y es lógico que en mujeres jóvenes esto sea así, porque tu estructura está como medio formándose, yo les diría que amplifiquen más su voz interna, que se escuchen más y sobre todo que tengan una mirada amorosa. Porque a veces las cosas, ¿sabes qué? No es lo que más nos hunde, no es tampoco lo que nos dice el entorno, es lo que nos decimos nosotras mismas todos los días. A veces somos las más duras. No te digo, no sé si nuestro peor enemigo, pero muy, muy complicadas con las cosas que nos decimos. Y necesitamos empezar a tener una mirada más amorosa con nosotras mismas, impulsarnos y conocernos
conocer cuáles son nuestras barreras, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son las cosas que nos hacen bien, cuáles son las cosas que no nos hacen bien, quiénes son las personas que nos potencian, que realmente se alegran por nosotros, hasta incluso más que nosotras mismas, y quiénes son las personas tóxicas, que están todo el día consumiéndome la energía, tirándome para abajo, cerrándome puertas. Tenemos que ser como más observadoras y más estratégicas. Sin duda, empezar por nuestra voz interna. Construir una voz interna que nos apoye, que nos respalde, que nos dé respiro, que nos alerte. Por ahí no. Y muchas veces ese camino también nos lo va marcando el estar conectada con lo que es importante para mí. Cuando te hablaba del propósito, de lo que quiero cuidar, de mis valores, vamos a ponerle un montón de nombres. Pero cuando yo los empiezo a tener claro, después es como más fácil tomar decisiones. Entonces yo le diría eso, le diría que agudice esa sintonía fina con esa vocecita que todos los días escucha desde que se levanta hasta que se va a dormir, que filtre todas las cosas negativas que se dice y que aunque sea dude si realmente es así, que potencie todo lo bueno que tienen todas las mujeres y los hombres del planeta. Tenemos cosas que naturalmente hacemos bien, son nuestras fortalezas. Es la base de la psicología positiva de Martin Seligman, el que estuvo estudiando en los últimos 30 años. La psicología positiva se volvió un boom. No solamente trabajar aquellas cosas que necesito cambiar, sino también aquellas cosas de fortalecer y brillar que me salen bien. Entonces conoce también tus fortalezas. O sea que si se escuchan, a ver si me quedo para resumir, lo que dice su yo interno, o si no quieren algo, o si sí lo quieren, que lo hagan fuerte, que no sea frágil o dudoso. Lo amplifiquen, pueden llevar un diario, pueden escribirlo, pueden verlo, pueden amasarlo, pueden compartirlo con alguien, con sus entornos. Estoy pensando en esto es importante para mí, o esto dejó de ser importante para mí. Necesitamos mucho conocimiento. Para poder conocernos, tenemos también que darnos espacio para conocernos. Y no estar tan conectados a 220 a todo. A los celulares, a las redes, esos son como, en Estados Unidos lo llaman el rabbit hole, el agujero del conejo, por el que nos caemos. Y vaya a saber Dios cuántas horas puede estar ahí adentro. Como entretenimiento está perfecto, pero en tu proceso de mujer joven que está buscando un propósito, que está buscando un sentido, creo que lo que comentabas de los suicidios tiene que ver claramente con la pérdida del sentido de la vida. Se pierde el sentido del para qué vivir. La mejor forma para poder buscar un antídoto al sentido de vida cuando lo perdemos es habitarnos y dejar de desconectar y de evadirnos. Cuanto más consumimos, nos evadimos, huimos, menos nos habitamos. Entonces vamos apagando el parque. Desconectarnos para conectar. Desconectarnos para conectar. Wow. Con vos, con lo que sentís, con cómo estás. Lo que pasa es que le tenemos mucho miedo al mundo emocional. Y la pandemia nos golpeó. En España, por ejemplo, 5 de cada 10 mujeres después de la pandemia sufre de ansiedad. Y 1 de cada 3 de esas 5 ha necesitado ayuda médica profesional para poder superarlo. Increíble. Sabrina, increíble hablar contigo. Eres una enciclopedia. Me gustaría, para finalizar, que digas lo que quieras. Tenemos a nuestro público 1 minuto, lo que tú quieras plasmar de mucho valor para nuestra audiencia. Bueno, primero agradecerles, es un placer escucharlos y participar de estos espacios así tan abiertos, tan genuinos. Le quisiera hablar a todos, pero principalmente a las mujeres y a las mujeres jóvenes que sientan que están solas, que están sufriendo, que no le están pasando bien, que sepan que hay un montón de redes, que no están solas, que sí hay un movimiento interno muchas veces que tiene que partir de una, que es aprender a pedir lo que necesito hoy, y después armar red. Entonces les diría a todas las mujeres jóvenes que nos están escuchando que sintonicen con su voz,
que se escuchen, que piensen qué las mueve, pero no como una respuesta inteligente, como esas cosas, como un chispazo, como esa cosa más orgánica, más que sale de adentro. ¿Qué las mueve? Que usen esa respuesta como el principio de un camino maravilloso de su despliegue personal. Muchas gracias.